Muy buenos días y entonces bienvenidos a la clase de mecánica cuántica. Bueno, el día de hoy voy a aclarar un poco de pronto lo que vimos el día lunes, ¿no? Y a esperar que las cosas queden más claras, que a mí me parece que no quedó muy clara la explicación última, ¿no? Entonces, una transformación unitaria, sí, básicamente, ¿no es cierto?, viene dada por un operador que va a depender de un parámetro, donde este parámetro de manera general, ¿no es cierto?, puede ser un complejo, digamos, usualmente un real, ¿no? Pero digamos que puede ser un número, ¿no? Cualquiera, ¿ya? Entonces, la propiedad de la transformación unitaria infinitesimal es que si este parámetro es cero, obviamente no tengo que hacer nada, ¿no? El que, digamos, el estado va a ser el mismo. Entonces, primeramente deberíamos tener una operación identidad aquí, ¿no es cierto? Y si aproximamos esta transformación que depende de este parámetro en una serie, vamos a decir que es lineal con respecto a este parámetro, delta teta. ¿Sí? Y esta linealidad va a ser dada a través de un operador, ¿no? Que lo podemos escribir así. Y entonces, sí, bueno, y este menos y está incluido, digamos, arbitrariamente, ¿no? Entonces podemos suponer que la transformación unitaria la puede escribir así. ¿Sí? Y luego vamos a ver de dónde sale este menos i, ¿no? Cómo se justifica, ¿ya? En este concepto, entonces, diríamos, la transformación unitaria infinitesimal es básicamente, ¿no? Igual al operador identidad si es que delta t tiende a cero y es lineal con delta t a través de un operador, ¿ya? Entonces, la transformación unitaria infinitesimal, como es un operador unitario, ¿no es cierto? El operador adjunto por el operador tiene que ser igual a la identidad. Sí, y entonces si sacamos el adjunto de esto, vamos a llegar a esta cantidad. Y para que esto me dé la identidad independientemente del valor de parámetro infinitesimal delta teta, esto tiene que valer cero. Eso quiere decir que este operador que está puesto aquí tiene que ser hermítico, ¿ya? Y justamente para que se dé esta cualidad, ¿no es cierto? Tenemos que añadir un imaginario aquí, ¿sí? Para que se force esta forma, digamos, ¿no? Y se vea claramente que el operador t tiene que ser hermítico. Entonces, ¿no? Este operador t, ¿sí? Si lo analizamos desde otro punto de vista, diríamos, ¿no? Un estado psi se modifica con una operación unitaria infinitesimal y se genera un estado psi prima. De manera, ¿no? Que si yo elevo esto, es decir, reemplazo esta transformación unitaria infinitesimal por esto, ¿sí? Voy a llegar a establecer esta cosa, ¿no es cierto? Bueno, voy a llegar a establecer algo parecido a esto donde he puesto un delta teta en el denominador, ¿no? Para comparar simplemente. Y decir, por ejemplo, si el estado psi prima, ¿sí? Expreso en una serie de Taylor, básicamente, ¿no es cierto? Va a ser el estado psi cuando la variación es cero y la primera derivada con respecto a teta del estado psi por la variación delta teta. ¿Sí? Y si comparo estas dos, ¿no es cierto? Debería salir que esta variación de la derivada con respecto a teta, ¿sí? Multiplicada, bueno, no, multiplicada por i tiene que ser igual a este parámetro t. Entonces, ¿qué es t? ¿Sí? T vendría a ser, ¿no es cierto? El generador es el operador que genera esta transformación unitaria. Sí, y entonces, ¿no? De todo esto de aquí sacaríamos que el operador que genera alguna transformación unitaria, cualesquiera que sea, primeramente tiene que ser hermítico si la transformación unitaria es definida así. Sí, y luego, ¿no es cierto? Debe ser expresado debe poder expresarse, ¿no es cierto? Como la variación y veces la variación con respecto del parámetro que estamos variando. Sí, este sería más o menos, ¿no? Una forma general, digamos. Si hacemos una transformación unitaria finita, es decir, ya no infinitesimal, sino finita, ¿no es cierto? Esto va a ser el producto de transformaciones unitarias infinitesimales. Sí, si sobre todo hacemos, ¿no es cierto?, este parámetro teta que estamos variando,
lo dividimos en n veces, donde n va a ser un parámetro muy grande que tiende al infinito. Entonces, ¿no? El producto de todas estas, ¿sí? Me va a dar esta ley, digamos, ¿no? Y esta cosa de aquí, no sé, bueno, se puede demostrar simplemente, ¿no es cierto? Que es solamente igual a esto. Sí, bueno, de hecho este unitario está mal. Es solamente igual a esta cantidad que está aquí. Ya, es simplemente igual a esto. Y entonces, corregir eso. Y entonces nosotros podríamos establecer, ¿no es cierto? Eh, Podríamos establecer y decir que de manera general, ¿no? Las transformaciones unitarias continuas, ¿sí? Vienen dadas por un parámetro así, ¿sí? Por una forma así, ¿no es cierto? Que viene a ser el exponencial de un menos imaginario por un parámetro teta, ¿no es cierto? Por un operador hermítico, donde el operador hermítico es el generador, ¿sí? De la transformación eh, a través del parámetro teta. Y entonces puede ser, ¿no es cierto? Una traslación espacial, una traslación temporal, ¿sí? Una rotación, cualquier cosa, ¿no? Entonces, debe haber un operador que genere dichas eh, transformaciones, ¿sí? Y esta va a ser la forma general de una transformación unitaria finita, mientras, ¿no es cierto?, que esta de aquí, ¿sí? Va a ser la forma de una transformación unitaria infinitesimal. Ya, eso, ¿no? Si nosotros aplicamos estas ideas a la traslación espacial, ¿sí? Nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que el operador unitario de traslación espacial que le mueve bueno, que transforma a un estado, ¿no es cierto?, en una cantidad A, donde A va a ser un número real, ¿sí? Va a ser dado por esto, ¿no? Donde simplemente el generador de la traslación es el operador cantidad de movimiento sobre h bar. Ese va a ser, ¿no es cierto?, nuestro generador de la traslación. Y básicamente la traslación, el operador unitario de traslación en A, lo que modifica, ¿no? Es a un estado X, le transforma a un estado X más A. Sí, eso es lo que más o menos, esa es la forma en la que vamos a definir nosotros, ¿no? Sí, en algunos libros se debería tomar en cuenta que no necesariamente se escoge esta definición. Sí, podría definirse, ¿no es cierto?, al revés y esta transformación, por ejemplo, es decir, cambiado de signo esta cantidad y esta transformación va a mover o va a cambiar el estado de X a X menos A. Sí, sin embargo, las dos serían semejantes, ¿no? Pero en el libro que revisen habría que cuidar qué tipo de transformación, cómo se está definiendo las transformaciones, ¿no? Porque si no van a tener un signo que va a estar opuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos la transformación finita, sí, es decir, a través de este operador, sí, nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? Esta transformación de el estado X en qué, ¿no es cierto? Sería esta transformación del estado X en el bra, ¿ya? Donde simplemente no, el operador T se transforma por su adjunto, que simplemente acá significa un cambio de signo, ¿no? Porque P es una cantidad hermítica y los demás son números reales, ¿no es cierto? El imaginario, ¿ya? Y entonces si hago una transformación si hago, ¿no es cierto? Si digo esta cosa de aquí, ¿ya? El operador P en la representación de coordenadas, ¿no es cierto? No es nada más que menos I eh, por h barra, sí, de la derivada con respecto de x. Entonces reemplazo ese operador, ¿no es cierto? Y me va a quedar en general esta cantidad de aquí. Ya, me va a quedar esta cantidad de acá, ¿no es cierto? Sí, simplemente, ¿no? En la representación de coordenadas sí reemplazo el operador cantidad de movimiento
por su forma en la representación de coordenadas, ¿no? Que es la derivada con respecto de x, ¿ya? Me va a quedar algo así, ¿sí? Si esto lo represento en la, digo, ¿no es cierto? Voy a hacer la transformación unitaria, ¿sí? Eh, de traslación en una cantidad A, ¿sí? Y utilizo un estado psi como prueba, por ejemplo. Ya, entonces digo, ¿no? Este de aquí, este operador unitario de traslación en la representación de coordenadas no es nada más que esto. Ya. Y esto, ¿no es cierto? Simplemente es esto, ¿no es cierto? Y aquí vendría un sí básicamente aquí, ¿ya? Y entonces esto de aquí no es nada más que esto. Sí, y esto en una expansión en serie de Taylor, si tomo eh, eh, todos los términos, sí, esto no es nada más, ¿no es cierto? Que sí evaluado en X más A. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace una transformación unitaria de traslación? Sí, le transforma a un estado del estado psi X, sí, a un estado psi de X más A, es decir, que lo mueve completamente sin cambiar su forma, sí, eso es lo que hace una traslación. ¿Ya? Por otro lado, nosotros diríamos, ¿no es cierto? El adjunto del operador de traslación tal como se ve aquí, sí, no es nada más, ¿no es cierto?, que cambiar el menos i por más i, o lo que es lo mismo cambiar el signo de a. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el adjunto del operador traslación no es nada más que el operador de traslación evaluado en el negativo, ¿no?, en el menos a. Sí. Y entonces, ¿no es cierto?, nosotros podríamos decir el operador de traslación adjunto de menos a, que esto básicamente, ¿no es cierto? Si digo el operador adjunto de menos a, no es nada más, ¿no? Que este de aquí, ¿no? Que t de a, ¿sí? Que t de a, ¿sí? Nada más que eso, ¿no? Ya. Y esto no va a ser nada más, ¿no es cierto? Que, que x de que x menos a, ¿no es cierto? Sí, estaba pensando si está bien eso. Y entonces nosotros podríamos establecer esto, ¿no es cierto? Y decir, por ejemplo, voy a hacer una traslación, ¿sí? En A, ¿no es cierto? A este sistema, ¿sí? Y esto lo puede ver, ¿no es cierto? Directamente como que yo estoy aplicando el operador unitario de traslación en A sobre el estado psi, y esto me genera un nuevo psi prima en X. Ya, por otro lado, ¿no? Y agrupo por acá y digo, este T de A no es nada más que T adjunto de menos A, ¿ya? Esto no, esto simplemente sería, ¿no es cierto? Como el, esto se va a transformar y vamos a decir esto de aquí es el estado X menos A, ¿sí? Y entonces se vuelve, ¿no es cierto? El estado psi en X menos A. ¿Eso qué quiere decir? Si comparo estas dos, son dos formas de verle, ¿no? El operador T, sí, aplicado al bra X, donde yo estoy proyectando, ¿no es cierto? Donde yo estoy representando mi estado psi, o el operador T actuando directamente sobre psi y me forma un psi prima. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que psi prima no es nada más que psi de X menos A. Sí, ¿eso qué quiere decir, no? ¿Eso qué quiere decir? Ya, bueno, aquí creo que hay un error de signo en esta parte, ¿no? Por el caso, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Sí, quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando yo hago una traslación, estoy en el estado, por ejemplo, en la función de onda psi de x, y hago una traslación, le traslado y le formo la misma función de onda, sí, excepto que se ha trasladado hacia acá, ¿sí? ¿Está claro?
¿Claro eso? Y entonces, ese es el operador traslación, ¿no es cierto? Traslación espacial. ¿Sí? Y en la clase anterior vimos las consecuencias de qué pasa si el operador, eh, si la generatriz, ¿no es cierto?, de la traslación conmuta con el hamiltoniano. Sí, básicamente, ¿no es cierto? Tenemos dos consecuencias, tal como habíamos dicho, ¿no? La una consecuencia habíamos dicho, ¿no es cierto? Sí, la una consecuencia habíamos dicho que el hamiltoniano es invariante ante una traslación espacial, ¿sí? Y la otra habíamos dicho, ¿no es cierto?, el, que la cantidad de movimiento como tal, en el sentido clásico, se conserva, ¿no? Es decir, el valor esperado de P se conserva. ¿Ya? Eso habíamos dicho, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hace una transformación eh, de traslación? Sí, simplemente, ¿no es cierto? Lo que hace es que el ket en la representación de coordenadas lo traslada, ¿no es cierto? Tal como se ve aquí, lo mueve sin cambiar su forma, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí, eso simplemente por un lado, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, simplemente para más o menos recordarles y ver lo que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Habíamos visto eh, nosotros dos formas de ver la misma transformación. Habíamos dicho, ¿no? Una transformación unitaria, sí, una transformación unitaria simplemente actúa sobre los estados y transforma a los estados, sí, tanto al espacio de los estados como al espacio dual, ¿no es cierto? Simplemente por la transformación equivalente, digamos, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Cuando nosotros transformamos los estados, simplemente, ¿no es cierto? Se cambia el valor esperado, por ejemplo, y esta es la que habíamos visto que es una transformación activa, ¿no? La transformación unitaria está actuando directamente sobre los estados. Y por otro lado, ¿no? Si yo reemplazo estas cantidades de aquí, acá, ¿no es cierto? Y agrupo así, yo diría, ¿no? La transformación ahora está actuando directamente sobre el operador. Y esta es la que se llama una transformación pasiva. Sí, y entonces, ¿no es cierto? Esta transformación actuando sobre el operador deja intactas invariantes a los estados y varía a los operadores. ¿Sí? Entonces, ¿no? Esto más o menos en el equivalente clásico sería como esto, ¿no? Una transformación activa mueve a los vectores, ¿sí? Una cierta cantidad A, ¿no es cierto? Y una traslación pasiva mueve al sistema de coordenadas. Finalmente, será equivalente, ¿no es cierto? Porque la representación, por ejemplo, de este nuevo vector, aquí, ¿no es cierto? De este vector que no se ha movido, pero he cambiado el sistema de referencia, va a ser la misma, ¿no? Entonces son dos formas simplemente diferentes de verle a la misma operación. Una actuando directamente sobre los estados, ¿sí? Y otra equivalente actuando sobre los operadores, ¿no? Que en el equivalente clásico sería una forma, bueno, un ejemplo sería, ¿no es cierto? Transformar directamente al sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, y decimos, la transformación la estamos definiendo así, ¿no es cierto? Estamos trasladando el estado X y lo estamos trasladando a X más A. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Podríamos nosotros verlo cómo es la traslación acá, en este modo, ¿no? En un estado pasivo, ¿sí? Cómo se cambia el operador. Y entonces, ¿no? Nosotros podríamos decir, y nosotros tenemos, por ejemplo, el operador de posición y hacemos esta transformación unitaria, ¿sí?
Entonces simplemente se va a expresar esto, ¿no? Y esto con lo que habíamos visto la otra clase, ¿no? Que habíamos visto el e al de menos a por un operador omega por e a la a, ¿no es cierto? Y habíamos expresado esto como una combinación lineal de conmutadores, ¿sí? Donde veríamos que primero tenemos este término que está aquí, ¿no es cierto? Luego tendríamos este término que está acá y luego tendríamos otros términos, ¿no? Ya que tendría que ver con estos de acá. Entonces, ¿no? Básicamente, si nos fijamos en, en el conmutador que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esto va a ser una cantidad constante, esto es IH barra, que con X ya no conmuta. Sí, bueno, que su conmutador es cero, digamos, más bien dicho, ¿no? Eso quiere decir que todos los términos subsiguientes que aparecerían aquí son ceros. Ya, y entonces, ¿no? Esta expresión que tenemos aquí simplemente se va a poder escribir así. Ya, simplemente se va a poder escribir así, ¿no es cierto? Y esto, sí, si calculo, simplemente es esto, ¿ya? Simplemente es esto, ¿no? Bueno, aquí me está faltando copiar este de aquí a acá, ¿no? Pero bueno, simplemente es esto de aquí, ¿ya? Entonces simplemente es este resultado. Y entonces, ¿qué quiere decir, no es cierto? Que una transformación unitaria sobre el operador X, ¿sí? Simplemente el operador de posición se suma o se, ¿sí? La cantidad escalar que estoy trasladando al sistema multiplicado por el operador identidad. Entonces, esta es, ¿no es cierto?, la forma de verle de una manera que la traslación actúe sobre los operadores. Y esta es compatible, ¿no es cierto?, en el sentido de que si yo digo, por ejemplo, el operador X, ¿sí? Creo que cambiemos esto de color. Sí, el operador X, sí, el operador X. Ah, ya. Entonces digo, ¿no? El operador X sobre X, sí, no es nada más que su vector propio, ¿no es cierto? Y es simplemente eso, ¿ya? Entonces, si hago una transformación unitaria, ¿ya? De traslación, ¿sí? De esto de aquí, ¿ya? Esto no es nada más, ¿no? Que X más A del operador identidad, ¿ya? Y entonces digo, ¿no? Hago eh, la traslación, ¿ya? Y simplemente y lo que voy a tener yo, ¿no es cierto? Es que el nuevo operador que tengo, X más A de la identidad, ¿no es cierto? Operado sobre el estado X, sí, no es nada más, ¿no es cierto? Que X de X más A de X, ¿ya? Y esto simplemente es X más A, sí, de X, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto? Si le comparo y digo, esto de aquí es un ket propio, entonces el equivalente sería, ¿no es cierto? A decir, ya, al que estoy trasladando es al estado, es decir, ¿no es cierto? Yo estoy trasladando a X, ya, de forma que que se genere el que de X más A, ¿no es cierto? Y en el equivalente digo X de X más A, sí, no es nada más, ¿no es cierto? Que X más A de X más A, sí. Y entonces al final, ¿no es cierto? La operación, digamos, es la misma, sí, sino que aquí el estado queda inalterado y aquí en cambio el operador queda inalterado, sí. Pero si nos fijamos en los valores es la misma operación, ¿no? Al final voy a tener lo mismo, ¿ya? Sí. Y entonces, ¿no es cierto? Yo podría comparar y decir, si hacemos el valor esperado, ¿sí? De un operador eh, que se traslada, ¿sí? Ya, entonces simplemente esto vamos a decir, ¿no es cierto? Es el valor esperado de la posición sin trasladar sumado simplemente a.
¿ya? Y si por otro lado, ¿no es cierto? Yo digo, estas cantidades voy a hacer así, digo, voy a formar un ket psi prima, ¿sí? Este ket psi prima que tengo aquí no es nada más que esto. Y entonces, en un modo activo, yo voy a tener esto de aquí, ¿sí? Y en un modo pasivo, yo voy a tener esto de acá. Y al final, los dos resultados son valentes, no son semejantes. ¿Sí? Si comparo ahora, digo, ¿qué sucede con el operador traslación, ¿no es cierto? Operando sobre el operador cantidad de movimiento. Ya, y ahora, ¿no? Como el operador traslación es una función, ¿no es cierto? Digo, TDA, ¿verdad? El operador TDA no es nada más que E a la menos I A del operador P con H barra. Ya entonces el operador T debe conmutar con el operador P y por lo tanto como conmutan, ¿no es cierto? Porque son funciones del mismo operador, pues siempre van a conmutar. Simplemente lo que podría ver es que el operador cantidad de movimiento ante una traslación permanece inalterado. ¿Sí? Y simplemente, no importa lo que haga, el valor esperado de P, ¿sí? De la cantidad de movimiento, luego de haberle trasladado, es el mismo. Sí, y eso clásicamente tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si decimos, tengo una cierta cantidad, ¿no es cierto? Tengo una cierta masa, digamos que se mueve, ¿no es cierto? Con velocidad p aquí, esto sería el sentido clásico, y lo muevo acá, ¿no es cierto? Digo, este de aquí tiene una cierta posición x, y a todo este sistema simplemente lo voy a trasladar una cierta cantidad a, sin lo que yo voy a tener aquí, ¿no es cierto? Es la masa exactamente con la misma cantidad de movimiento, pero su posición básicamente habrá cambiado, ¿no? Y su posición, su nueva posición que va a tener, no va a ser nada más que x más a. Sí, y esto es en el sentido clásico lo que sucede, ¿no? Entonces, lo que sucede para el sentido clásico debe suceder para operadores. Y esto de aquí, en el sentido clásico, ¿no es cierto?, debería ser esto. Ya, y entonces, ¿no? Lo que yo voy a tener aquí por analogía, que es lo que debería suceder en el sentido clásico, es esto de aquí. Ya, entonces este de aquí, ¿no es cierto? Esta, estas cantidades X que mido, clásicamente se supone que deberían ser equivalentes a el valor esperado de X en cuántica, según el teorema de Ehrenfest, ¿no es cierto?, que ve el límite clásico. Entonces, lo que sucede en la mecánica clásica debe suceder en mecánica cuántica para operadores, ¿no? Sí, y es justo lo que nosotros estamos concluyendo acá. Sí, es justo lo que nosotros estamos concluyendo, ¿no es cierto? Que el estado simplemente es el valor esperado de X más una cierta cantidad A que se ha trasladado el sistema. Sí, y por otro lado, ¿no es cierto? Estamos diciendo que la cantidad de movimiento, el valor esperado de la cantidad de movimiento, no se altera, ¿no? Tal como se ve aquí. Ya entonces estos de aquí deberían ser semejantes, ¿no es cierto? Este debe ser el valor esperado de la cantidad de movimiento de P, ¿no es cierto? Y este debe ser el valor esperado de la de I' en P, ya, que es inalterado, ¿no? Que es exactamente el mismo. Sí, y tenemos nuestra analogía clásica, ¿ya? Entonces, lo importante de aquí, ¿no es cierto? Eh, el operador de posición ante una traslación se suma, ¿no es cierto? Lo que vaya, bueno, lo que eh, se esté trasladando, ¿sí? Mientras que el operador P permanece inalterado ante una traslación, ¿ya? Y si generalizo estos resultados, ¿no es cierto? Y digo, ¿qué pasa para cualquier operador omega? Entonces yo hago, ¿no es cierto?, una traslación y digo, voy a hacer una traslación activa y voy a trasladar a los que psi a psi primo, ¿ya?
Y supongo, ¿no es cierto?, que luego de una traslación el valor esperado es el mismo, ¿sí? Veamos qué se requiere para que se tenga esto, ¿no? Entonces digo, hago una traslación, ¿sí? Y simplemente el valor esperado no ha cambiado. ¿Ya? Entonces, ¿no? Si represento lo que es una traslación en el modo activo, es simplemente esto, ¿no? Y entonces, si requiero que esta cantidad de aquí sea igual a esta cantidad de acá, se puede analizar desde el punto de vista infinitesimal, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer una transformación infinitesimal, ¿ya? Y reemplazo esto de aquí, ¿no es cierto? Aquí, en estos dos, ¿sí? Y calculo y voy a llegar a esto. Entonces, para que se requiera, ¿no? Para que el valor esperado no cambie luego de una traslación infinitesimal, se requiere tener esto de aquí, que sea cero, ya para que el valor esperado de aquí, ¿no es cierto?, sea igual a el valor esperado antes de hacer la traslación. Y entonces, ¿no? Para que sea invariante este operador omega ante una traslación, se debe tener ya que el valor esperado de esto sea cero. ¿Sí? Ahora, como el estado psi es un estado cualquiera, de manera general se debería tener eh, eh, el, el, eh, el operador con el operador traslación, ¿no es cierto?, tiene que ser cero. O lo que es lo mismo, el operador omega con P debe conmutar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta cantidad, yo voy a estar seguro, ¿no es cierto?, que el operador omega es invariante ante una traslación. Sí, y por lo tanto, ¿no es cierto?, si utilizo este resultado que es general para cualquier operador, yo podría utilizar esto para el operador hamiltoniano. Sí, decir entonces, ¿no? El hamiltoniano es invariante ante una traslación si conmuta con el operador cantidad de movimiento. Sí, y esto digamos que se va a dar de manera general, ¿no? Esto lo puedo estudiar en la forma activa, en donde estoy trasladando a los estados, o en la forma pasiva, ¿no es cierto?, en la que yo estoy trasladando al ket, ¿sí? Al operador, más bien dicho, ¿ya? Y de aquí se puede sacar inmediatamente esta conclusión, ¿no? Y multiplico todo esto de aquí, ¿sí?, por T de A. Y así multiplico a todo este operador, ¿no es cierto? Puedo construir de ahí esto. Sí, y de ahí inmediatamente puedo construir esto, ¿ya? Preguntas de eso. Preguntas de esta parte, que es una generalización de la clase anterior. Ok, entonces, ¿no? Simplemente yo tengo que cualquier operador, ¿sí?, es invariante ante una traslación si es que conmuta con el operador cantidad de movimiento. Ya, y si no conmuta, obviamente tendré que calcular, ¿no es cierto? Cómo es que varía este operador, ¿ya? Por otro lado, sí, vamos a hacer algo semejante, pero en el tiempo. Sí, entonces ahora ya no vamos a hacer evolucionar al sistema, sino que vamos a trasladar al sistema, ¿ya? Eso quiere decir, ¿sí? Yo voy a hacer un experimento, por ejemplo, si este es el tiempo, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un experimento aquí, ¿ya? Y hago un experimento acá, ¿sí? Entonces hago exactamente el mismo experimento, ¿sí? Exactamente el mismo experimento. Entonces, ¿no? Si espero que se tengan los mismos resultados, el sistema debe ser invariante ante una transición temporal. Ahora, esto va a ser importante en la física, ¿no es cierto? Porque se supone que nosotros estamos aquí, por ejemplo, y estamos estudiando, digamos que aquí está el tiempo cero en el cual se originó el universo, ¿sí? Estamos estudiando cómo se originó el universo
con las leyes físicas que funcionan acá. Sí, con las leyes físicas que estamos deduciendo de aquí, ¿cierto? A este tiempo, localmente, digamos, ¿ya? Y entonces, eh, y es que esto dejaría de ser válido, ¿no es cierto? Es decir, si hago el experimento aquí y hago el experimento acá y evolucionan de manera diferente, es decir, ¿no es cierto? Yo parto aquí exactamente del mismo estado y evoluciona, ¿sí? Pongámosle más bien así, ¿no? es cierto? Y evoluciona, ¿ya? ¿Sí? Y evoluciona a partir de un operador que lo parto, ¿no es cierto? Desde el tiempo T1, ¿ya? Y hago exactamente lo mismo acá, ¿sí? Y obviamente, ¿no es cierto? Del tiempo T, pongámosle, bueno, el tiempo T, ¿no es cierto? T2 del operador del tiempo T2, ¿ya? Y entonces, ¿no? Si el hamiltoniano aquí, ¿sí? Si el hamiltoniano aquí y el hamiltoniano acá, ¿no es cierto? Si estos dos son iguales, ¿sí? Y si, ¿no es cierto? Los estados iniciales son iguales, ¿sí? Entonces, si es que se da estas dos cosas, ¿no es cierto? Se debería tener que los estados finales son iguales, ¿sí? Y entonces las leyes de la física son las mismas y por lo tanto lo que sucede aquí, ¿no es cierto? Me sirve para eh, saber qué pasó acá o al revés, ¿no? Lo que sucede aquí puedo saber qué pasa en el tiempo futuro si parto desde el himno hamiltoniano. Sí, esto al igual que el otro resultado, ¿no? Que el hamiltoniano sea invariante ante una traslación espacial, me permite, ¿no es cierto?, suponer que si el hamiltoniano es el mismo para el mismo fenómeno en todo el universo, ¿sí? Para cualquier parte del espacio y tiempo, el sistema va a evolucionar igual. Si eso no fuese así, no existiría siquiera la física, ¿ya? Porque, ¿no es cierto? Si las leyes solo funcionarían de manera local, lo que sucedería en otro lado del universo seguiría seguramente otras leyes, ¿ya? Y no tendría sentido siquiera hablar de leyes universales, ¿no? Sino de leyes locales y no podría estudiar otras zonas del universo porque mis leyes no aplicarían. Entonces, no, lo que vimos en la clase anterior de la invarianza del Hamiltoniano ante una traslación espacial cuando se da ciertas condiciones es fundamental, ¿no es cierto?, para la física, al igual que lo que debería exigirse para que el Hamiltoniano sea invariante ante una traslación temporal. ¿Sí? Entonces, ¿no? Vamos a hacer una traslación temporal. Entonces voy a suponer ya, voy a suponer que parto exactamente del mismo estado, pero en diferentes tiempos, ¿no? En un tiempo T1 y en un tiempo T2. Sí, y voy a hacer una evolución temporal, sí, del estado, ya, del mismo estado, pero en el un caso evoluciona desde el tiempo T1, sí, y en el otro caso evoluciona desde el tiempo T2, ya. Y entonces, ¿no es cierto? Así sería la evolución temporal infinitesimal. Ahora, ¿no es cierto? Si digo, si yo espero, ¿no? Que partiendo del mismo estado, si se llegue al mismo estado, ya debería significar, ¿no es cierto?, que este de aquí es igual a este de acá. Entonces, sí, ¿no es cierto? Supongo que se cumple esta condición, ¿ya? Lo que se debería cumplir es que estos dos tienen que ser iguales, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? El hamiltoniano al tiempo T2 tiene que ser igual al hamiltoniano al tiempo T1, ¿sí? Y como T2 y T1 son cualquier tiempo, quiere decir, ¿no es cierto?, que el hamiltoniano no puede depender del tiempo, porque T2 y T1 no es un tiempo específico, sino es cualquier parte del universo, cualquier tiempo del universo, ¿ya? Y entonces el hamiltoniano no puede depender del tiempo. Entonces, ¿no? La única forma de asegurarme que, ¿no es cierto?, mi sistema va a evolucionar idénticamente
es si el hamiltoniano no depende del tiempo explícitamente. ¿Ya? Entonces, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, voy a hacer el hamiltoniano de todo el universo, ¿sí? En el Big Bang, ¿ya? Entonces, ese hamiltoniano no debería depender del tiempo para esperar, ¿no es cierto?, que las leyes físicas que funcionan allí funcionan ahora. Sí, o al revés, ¿no? Las leyes físicas que funcionan ahora funcionan en el momento de la creación del universo. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto?, eso me exige, ya que si el hamiltoniano no depende del tiempo, sí, nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, que la evolución de la variación de un valor esperado simplemente tenía esta forma, ¿no? Entonces, si aplico esto a el hamiltoniano, sí, como el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo y el hamiltoniano conmuta con el hamiltoniano, sí, entonces todo esto es cero y quiere decir, ¿no es cierto?, que el valor esperado del hamiltoniano es cero. Entonces, el equivalente clásico de esto significa, ¿no es cierto?, que el sistema debe ser cerrado y debe estar aislado, ¿no? Y por lo tanto, la energía del sistema se conserva. Y es justo lo que sucede en mecánica clásica, ¿no? Si digo tengo un sistema aislado, la energía se conserva, entonces el hamiltoniano clásico no depende del tiempo y el sistema evoluciona libremente sin depender de todo lo de afuera, ¿no? Y evoluciona bajo las mismas leyes que se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, decir esto en el sentido cuántico es equivalente a decir esto en el sentido clásico, ¿no? El sistema tiene que ser cerrado. Sí. Ahora, si el sistema es cerrado, ¿sí? Y la energía se conserva, yo puedo plantear entonces en ese sistema eh, la ecuación de valores y vectores propios para el hamiltoniano, ¿sí? Y puedo sacar entonces los estados propios del hamiltoniano, ¿verdad? Y resolver este sistema y expresar cualquier estado como, bueno, de manera general, ¿no? Como la combinación lineal de diferentes estados. Sí, de los estados propios, donde cada uno de los estados propios evolucionará así, ¿no es cierto? Sí, y entonces yo podría llegar a establecer ya que si el sistema es cerrado, ¿sí? El hamiltoniano no va a depender del tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? El hamiltoniano no va a depender del tiempo si vamos de aquí para acá, ¿sí? El hamiltoniano no va a depender del tiempo y por lo tanto va a ser invariante ante una traslación temporal. Sí, por otro lado, ¿no? Si el hamiltoniano depende del tiempo, ¿sí? Entonces, sí, ¿no es cierto? El hamiltoniano es una función explícita del tiempo, ¿ya? Lo que yo podría tener, ¿no? Es que no necesariamente el hamiltoniano al tiempo t1 va a conmutar con el hamiltoniano al tiempo t2, ¿ya? No necesariamente, ¿no? Esto puede ser diferente de cero. Sí, y entonces, si esto es diferente de cero, naturalmente que el hamiltoniano ya no es invariante ante una traslación y a pesar de que yo parta desde el mismo estado inicial, la evolución del sistema puede ser diferente. Sí, ¿y cuándo se da esto, por ejemplo, no? Entonces, esto se da, como ya habíamos discutido antes, si yo tengo, por decirles, un sistema en el cual está eh, interaccionando con radiación electromagnética que viene de fuera. Sí, entonces, ¿qué sucede, no es cierto? Esta radiación electromagnética depende de manera general del tiempo, ¿sí? A través de el potencial vectorial y el potencial eléctrico, ¿sí? Y entonces, ¿no? A través del potencial electromagnético hay una dependencia temporal y por lo tanto, si yo hago una traslación en el tiempo, la radiación que viene aquí no necesariamente es la misma que viene acá, sí, porque este de aquí es una radiación externa al sistema. Y ahí vamos a tener el típico caso, ¿no? Que el hamiltoniano depende del tiempo y ya no es comparable tener dos sistemas que partan del mismo estado inicial
en diferentes tiempos. ¿Sí? Si esta radiación, ¿ya?, fuese interna del sistema, el sistema ya no tiene una componente externa, se vuelve otra vez cerrado y el hamiltoniano debe ser independiente del tiempo y el sistema evolucionará de igual manera. Entonces, usualmente, ¿no?, cuando yo tengo interacción con algo externo al sistema, usualmente ese hamiltoniano no va a poder ser invariante ante una traslación temporal. ¿Sí? Y entonces, ¿no?, suponiendo que todo el universo es cerrado, ¿sí?, no hay nada fuera del universo, entonces, ¿no es cierto?, este hamiltoniano es invariante, es independiente del tiempo. ¿Ya? Y si extendemos nuestras leyes físicas, ¿no es cierto?, las leyes físicas que tenemos aquí, seguramente deberían funcionar acá. Sí, pero obviamente ahí tenemos un problema, ¿no? El inicio del tiempo, ¿sí? Que antes del cero no hay tiempo. ¿Sí? Entonces seguramente aquí tiene que haber, ¿no es cierto?, un estado de transición a este equilibrio y los primeros microsegundos, nanosegundos, picosegundos, lo que sea del universo, seguramente tenían otras leyes diferentes a las que tenemos acá. ¿Sí? Por esta transición, ¿no es cierto?, de creación del universo, creación de las leyes y establecimiento de las leyes en algún momento, ¿no? Sí, eso es por simple lógica y pensando en estas cosas de aquí. ¿Preguntas de eso? Entonces, ¿no? Como conclusión de aquí, volvemos a tener, ¿no?, que cuando tengo un sistema que es invariante ante una traslación temporal, sí, el sistema es resoluble a través, ¿no?, de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, lo que es lo mismo para nosotros, la ecuación de valores y vectores propios del operador hamiltoniano. Sí, y ahí ya tengo la solución del sistema en el tiempo, ¿no? Y cualquier estado se puede expresar como combinación lineal, bueno, estrictamente hablando, ¿no?, como combinación lineal de estados propios del hamiltoniano, ya tengo la evolución temporal de cualquier estado. ¿Sí? Si en cambio, ¿no?, el hamiltoniano depende del tiempo, es decir, no tengo esta condición, ¿ya? De manera general, el hamiltoniano no es invariante ante una traslación temporal. ¿Sí? Y podría ser, por ejemplo, que el hamiltoniano conmute con el hamiltoniano en tiempos específicos del tiempo. Supongan, ¿no es cierto?, que el hamiltoniano con respecto del tiempo tiene una forma periódica. ¿Ya? De alguna manera tiene una forma periódica, ¿no? Eso quiere decir que el hamiltoniano aquí puede conmutar con el hamiltoniano acá, puede conmutar con el hamiltoniano acá, pero no va a poder conmutar con el hamiltoniano aquí, ¿no es cierto?, o acá, o aquí, o en cualquier otro punto equivalente, ¿no?, que no sea equivalente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener, ¿no? Y aquí vamos a tener una conmutación del hamiltoniano en tiempos específicos, no de manera general para cualquier tiempo. Y entonces este sistema no es invariante ante una traslación. Sí, continua al menos, ¿no? Ante una traslación discreta, sí, sí, pero no ante una traslación continua, ¿ya? Preguntas de todo esto, por favor. Bueno, Profe, ¿en qué sentido? ¿Cómo sería invariante bajo transformaciones discretas? eh, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué tal si yo digo esto de aquí es periódico, ¿no es cierto? Esto tiene un periodo que se llama T, ¿ya? Entonces el hamiltoniano en T1, ¿no es cierto? Con el hamiltoniano, bueno, pongámosle en T cualquiera, ¿no? En T, ¿sí? En T más n veces T, ¿sí?, es cero. Ya, donde T, ¿no es cierto? Donde n es un número entero, ¿no? ¿Cuál es el entero? ¿Cómo es? Bueno, un número natural, digamos, ¿ya? Sí.
un número entero, ¿no es cierto? Natural, positivos y negativos. Y t es el periodo, ¿sí? T es un número real, ¿no es cierto? T es cualquier cosa, es un número real de manera real, no es el periodo. Ya, entonces, esto es una transformación discreta, digamos, ¿ya? Entonces, cuando tengo una transformación temporal que sea justo un múltiplo del periodo, el hamiltoniano conmuta. Sí, entonces es lo mismo, ¿no es cierto? Que decir, tengo un sistema periódico en el espacio y si me muevo un periodo, no noto que me he movido, porque llego exactamente al mismo punto. Sí, lo mismo que en el espacio, pero en el tiempo. Entonces, esta sería una transformación discreta, digamos, que es múltiplo, ¿no es cierto?, de una cierta cantidad. ¿Ya? Entonces, me muevo un periodo, dos periodos, tres periodos, cuatro periodos, y el sistema es invariante. ¿Sí? Pero no es invariante cuando me muevo medio periodo o un tercio de periodo. Sí, entonces eso Ya, sería una transformación discreta, ¿ya? En ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, es discreta porque en el tiempo solamente es invariante, por ejemplo, cuando es un múltiplo de una cierta cantidad, del periodo en este caso. ¿Sí? ¿Está claro? sí, profe. En ese sentido es discreto, ¿no? También vamos a ver discreto en el sentido, por ejemplo, de que yo tengo un eje, ya que estaba hacia acá, ¿sí? Y ahora está hacia acá, ¿sí? Entonces el x' es igual a menos x. Entonces esta también es discreta porque la hago una vez, ¿no es cierto? Entonces invierto los ejes, esto se llama paridad. Ya invierto los ejes, sí, entonces ante una transformación de paridad que se nota por el operador pi, sí, entonces los ejes se invierten. Esta también es discreta, sí, porque no puedo hacer, ¿no es cierto? E, paridad de 0.5, paridad de 0.1, sí, la paridad es una sola y es inversión. Entonces esta es inversión, por ejemplo, de los ejes, ¿no? Puedo hacer inversión en el tiempo, desde lo que el tiempo viene para acá, ¿no es cierto? Ahora viene para acá, ¿sí? Entonces esta inversión temporal también es discreta, sí, porque no hay un parámetro, ¿no es cierto?, que lo haga, ¿ya? Entonces pueden ser transformaciones discretas así, sí, en algún punto invierto los ejes o invierto el tiempo, ¿ya? Pero no puedo decir, ¿no es cierto?, una inversión en 0.38. No tiene sentido, ¿no? Esto no hay un parámetro, como hay acá, ¿sí? Como hay, como hay acá, ¿sí? Te digo, voy a hacer una traslación en una cierta distancia, donde este A es cualquier número real. Entonces, esto es una transformación continua, ¿sí? Cuando digo, no voy a hacer simplemente traslaciones en el espacio, en el tiempo, en un múltiplo de una cantidad, la traslación continua se vuelve discreta, porque las traslaciones que me permito son solamente en múltiplos de un cierto valor. Hay una transformación continua, se vuelve discreta, ¿sí? O transformaciones que por sí mismos son discretas, ¿ya? No puedo hacer una transformación de paridad, ¿no es cierto?, en una cantidad, ¿ya? No, esto no existe, ¿no? Ahí respondo su pregunta. Sí, profe. ¿Algo más? Por favor, pregunten, no se queden con la duda, pregunten que, como no, imagino no tuvieron tiempo de leer porque las clases las semanas estuvieron en desorden, posiblemente tengan dudas, ¿no? Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Todo esto de la evolución temporal me permite introducir otra forma de concebir la mecánica cuántica, ¿no? Y esta se llama la descripción de Heisenberg. Sí, entonces, hasta ahora nosotros hemos dicho, ¿no es cierto? Hemos hablado nosotros de transformaciones activas, no, hemos hablado de transformación, estaba esto acá. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de transformaciones activas y pasivas. Y hemos dicho, ¿no es cierto? O cambiamos al operador, sí, o cambiamos al operador como aquí, ¿ya? O cambiamos al estado. De manera general, ante cualquier transformación unitaria, ¿no? Tomen en cuenta que esta no es cualquier cosa, ¿no? Siempre estamos hablando de transformaciones unitarias, ¿ya? Entonces, tomo una transformación unitaria y traslado a los estados, ¿sí? O traslado a los operadores, ¿sí? O bueno,
en general, ¿no es cierto? Transformo a los operadores o transformo a los estados, ya con una transformación unitaria. Ya, esta transformación unitaria la haría, ¿no? A todos los elementos del espacio, ya sea a todos los elementos, a todos los estados de ese espacio, ¿no es cierto? O a todos los operadores que operan sobre ese espacio, ¿ya? Y entonces yo puedo verle el sistema así, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto que la evolución temporal actúa directamente sobre los estados. Pues los estados son los que evolucionan en el tiempo, ¿no es cierto? Y de ahí hemos sacado todas nuestras diferentes conclusiones. En la descripción de Heisenberg se hace algo diferente, ¿no? Y se dice, en la descripción de Schrödinger, sí, aquí voy a poner una S, ¿no? Para identificar los estados o los operadores que están en la descripción de Schrödinger o en la de Heisenberg, ¿no? De manera general, ¿sí? Y entonces digo, ¿cómo es esto? Ya, entonces, ¿no? Bueno, vamos viendo acá primero. Cuando traslado al estado, sí, básicamente, ¿no? El estado pasa del tiempo cero al tiempo t a través de una transformación unitaria finita, ¿ya? Y entonces, ¿no? Lo que yo puedo calcular allí es el valor esperado de cualquier cantidad Q, de cualquier operador Q, ¿ya? Y entonces, ¿no? Digo, la forma en la que varía el operador Q, ¿sí? Va a depender de cómo evolucionan los estados psi. Esto en la descripción de Schrödinger, ¿ya? Y podría tener, ¿no es cierto?, la forma de evolución del valor esperado de Q en el tiempo, simplemente haciendo evolucionar a los estados. Esto es Schrödinger, ¿ya? En Heisenberg, cambio, ¿qué hago?, ¿no es cierto? En Heisenberg digo, esto de aquí, ¿sí? Es análogo a decir, ¿no es cierto? Voy a hacer una transformación pasiva. Y entonces los estados no van a cambiar, no van a evolucionar en el tiempo, van a quedarse fijos. Fíjense aquí, ¿ya? Entonces esto es lo que llamo el estado en la descripción de Heisenberg. ¿Sí? Y entonces el estado en la descripción de Heisenberg no cambia y simplemente lo que cambia es el operador en la descripción de Heisenberg. Y entonces, ¿no? El operador Q en este caso en la descripción de Heisenberg no es nada más, ¿no? Que el operador Q en la descripción de Schrödinger en una transformación activa, pasiva en el tiempo, de esta manera. Sí, entonces así es como yo transformo o se transforman los operadores de la descripción de Schrödinger a la descripción de Heisenberg. Mientras que los estados, ¿no? En Schrödinger el estado 0, ¿sí? Cambió al estado t, ¿sí? Cambia, ¿no? Conforme el tiempo pasa. Entonces, ¿qué debo hacer para regresar, ¿no es cierto?, a la descripción de Heisenberg? Tengo que regresar a un estado fijo, eso quiere decir, el estado en la descripción de Schrödinger, tengo que regresarle a un tiempo cualquiera que sea, el t sub 0, ¿sí? Mediante una transformación unitaria que me pase, ¿no? Del tiempo t al tiempo 0, es decir, que me regrese en el tiempo a un tiempo inicial, cualquiera que sea. ¿Sí? Y entonces, esta sería la forma de cambiar, ¿no es cierto?, de reescribir. Si yo ya tengo un estado en la descripción de Schrödinger, puedo pasar al estado en la descripción de Heisenberg aplicando el operador unitario que le vuelva a un tiempo dado. Sí, y ese tiempo dado es fijo. Y de ahí no cambian los estados. Sí, lo único que cambian son los operadores. Y entonces, ¿no? El valor esperado en el tiempo en la descripción de Schrödinger, ¿ya? Y el valor esperado en el tiempo en la descripción de Heisenberg son exactamente lo mismo. Simplemente es quién está evolucionando en el tiempo, ¿ya? Y entonces, ¿no? En la descripción de Heisenberg, el operador depende del tiempo, ¿sí? El operador depende del tiempo explícitamente. Ahora, tal como dice aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja de la descripción de Heisenberg? Sí,
en la descripción de Heisenberg yo voy a tener que la forma en la que evolucionan los operadores es exactamente igual a la forma en la que evolucionan las cantidades. Porque nosotros habíamos dicho, ¿no? En física clásica, sí, bueno, vamos por acá más bien. En física clásica, ¿no es cierto? Yo tengo unas cantidades que evolucionan, ¿sí? Y entonces yo digo, ¿no es cierto? Tengo X, ¿sí? Y digo, ¿no es cierto? X en el tiempo es igual a la posición al tiempo cero, ¿sí? Más la velocidad, ¿ya? ¿Cierto? Que sería P sobre M, la velocidad por el tiempo, ¿ya? Y entonces, ¿no? Donde P es una cantidad constante, por ejemplo, digo, este es P, déjenme corregir esto, P al tiempo cero, ¿no? Y digo P al tiempo T, no es nada más que P al tiempo cero, ¿ya? Así es como se describirían en mecánica clásica un movimiento eh, de una partícula libre, ¿sí? Rectilíneo uniforme, ¿no? En ese caso, ¿sí? El movimiento, la evolución en Schrödinger no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque lo que varía, lo que yo digo allí es, tengo el hamiltoniano de una partícula libre, ¿no? Y a este hamiltoniano, ¿no es cierto? Voy a hacer evolucionar a un estado, sí, que depende del tiempo mediante eh, esta ecuación, ¿ya? Y entonces, ¿no? Toda la evolución está acá, ¿sí? La evolución temporal está aquí. Y entonces yo voy a sacar aquí una forma en la que sí depende del tiempo, ¿no es cierto? Yo voy a sacar, digamos, ¿no? Le proyecto esto en la representación de coordenadas y voy a sacar una función de onda que depende de la posición y el tiempo. Y para llegar a resultados comparables, yo tengo que en la descripción de Schrödinger, ¿no es cierto?, sacar el valor esperado de la función de onda en el tiempo, sí, con respecto a X, sí, saco este valor esperado y este valor esperado debería comportarse como lo que veo clásicamente, ¿ya? Entonces, de esto de aquí yo necesito resolver esta ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, dependiente del tiempo, sí, resolver cómo evoluciona un estado, ¿no es cierto? Sacar el valor esperado y recién aquí es comparable, sí, recién aquí, perdón, esta línea, recién aquí es comparable, ¿ya? Ahí recién es comparable, ¿sí? Y entonces, ¿no? Si le comparo, esto debería ser, ¿no? Debería ser probablemente estado al tiempo cero, ¿sí? ¿Ya? Sumado, ¿no es cierto?, a una dependencia temporal de esta cosa, ¿ya? De esto de aquí. Sí, eso es lo que probablemente voy a tener, ¿ya? ¿Qué me dice Heisenberg? ¿No es cierto? Me dice, bueno, aquí mismo hagamos, ¿sí? En Heisenberg lo que vamos a demostrar ahorita simplemente voy a poner lo que sucede para cantidades más o menos va a suceder para operadores. Ya entonces voy a tener, ¿no? El operador de Heisenberg al tiempo t no es nada más que el operador de Heisenberg al tiempo cero, ¿sí? Más el operador cantidad de movimiento en la representación de Heisenberg al tiempo cero sobre la masa. La masa no tiene un operador en mecánica cuántica que estudiamos nosotros, es simplemente un escalar por el tiempo. Sí, eso es lo que voy a ver. Y entonces en la representación de Heisenberg lo que sucede para operadores sucede para cantidades. Eso es lo que yo voy a ver, ¿no? Entonces esa es la ventaja, ¿ya? Que tiene una relación directa con la mecánica clásica, con las ecuaciones que yo hallo en mecánica clásica, pero para operadores. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a ver, ¿ya? Entonces, ¿no? Vamos a ver algunas cosas de Schrödinger y de Heisenberg, ¿no? Si un operador en la descripción de Schrödinger conmuta con el hamiltoniano en la descripción de Schrödinger, sí, básicamente, ¿no? Cuando yo haga la transformación de Schrödinger a Heisenberg, recuerden, ¿no?, que estos son operadores unitarios en el tiempo, ¿no es cierto?, de traslación en el tiempo, ¿sí? Entonces, si omega conmuta con el hamiltoniano, también van a conmutar con el operador evolución temporal, ¿sí? Y como va a conmutar con ellos, vamos a tener esto. Es decir, la descripción del operador en la descripción
Heisenberg es la misma que la de Schrödinger. Va a tener la misma forma, no va a cambiar. ¿Ya? No voy a tener que multiplicarle o por otro operador o por algo, ya no cambia absolutamente en nada, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, para decir que el operador en la descripción de Heisenberg tiene la misma forma que el operador en la descripción de Schrödinger, debe conmutar con el hamiltoniano. ¿Sí? La segunda cosa que necesito, bueno, que puedo concluir, ¿no es cierto? Expandiendo esto, ¿sí? Para el hamiltoniano mismo, sí, para que el hamiltoniano en la descripción de Heisenberg tenga la misma forma que el hamiltoniano en la descripción de Schrödinger, no debe conmutar a cualquier tiempo, es decir, no debe depender del tiempo explícitamente, ya debe poder conmutar para cualquier tiempo, básicamente, ¿ya? Sí, para tener la misma forma, ¿no? Sí. Y por último, sí, creo que por último, ejemplo, por último, ¿no es cierto? Yo podría decir, si hago la variación en el tiempo del operador en la descripción de Heisenberg, sí, y represento, ¿no? El operador aquí me falta algo, y represento el operador en la descripción de Heisenberg, digo, el operador, ¿no es cierto? En la descripción de Heisenberg no es nada más que esto, ¿no? El operador evolución en la descripción de Schrödinger, ¿no es cierto? Por esto, ¿ya? Entonces es esto, ¿no es cierto? Y hago la derivada de todo esto, ¿ya? Entonces derivo, ¿no es cierto? A U, ¿sí? Derivo al operador omega en la descripción de Schrödinger. Recuerden, todos estos de aquí, de la derecha, están en la descripción de Schrödinger. ¿Ya? Y, ¿no es cierto? Derivo a U también, ¿no? Al operador evolución temporal, ¿ya? Entonces, ¿no? Bueno, de aquí a acá simplemente voy a explicar el paso acá, ¿ya? Entonces, sí, tengo un estado cualquiera y en la descripción de Schrödinger, ¿no es cierto? El operador hamiltoniano hace evolucionar a los estados de acuerdo a esta ley. Sí, entonces yo podría decir, ¿no? El estado psi al tiempo t no es nada más que el operador evolución temporal del tiempo cero al tiempo t. Y en vez de tener el estado psi al tiempo t, voy a tener el operador evolución temporal. ¿Ya? Y entonces tengo aquí el operador evolución temporal. ¿Ya? Y ahora esto de aquí hago lo mismo, ¿no es cierto? Digo, esto de aquí también es el operador evolución temporal del estado cero al estado t. ¿Sí? Y entonces reemplazo acá, ¿no? Donde veo psi t, reemplazo por esto, ¿no? Ahora, psi cero es un estado cualquiera que ya no depende del tiempo. Y entonces lo puedo eliminar, ¿no? Y básicamente voy a tener la misma relación, pero con los operadores, ¿sí? Y de aquí despejo, ¿no? Y digo, la variación en el tiempo del operador evolución temporal no es nada más, ¿no? Bueno, este IH barra pasa dividiendo, ¿no? Que se puede escribir así, ¿ya? Sí. Y bueno, y si uno depende, bueno, y si el hamiltoniano no depende del tiempo, es esto, ¿no? Pero me voy a quedar con esta relación aquí, ya me voy a quedar simplemente con esto. Sí, y entonces, ¿no? La derivada con respecto al tiempo del operador U no es nada más que esto, ¿sí? De hecho, le voy a poner acá abajo, ¿no? Ya, no es nada más que eso, ¿no? Y entonces reemplazo en las dos derivadas, ¿no es cierto? Reemplazo en esta derivada aquí, ¿ya? Y reemplazo en esta derivada acá, ¿ya? Y simplemente aquí, ¿no es cierto? Añado un operador identidad, que es U por U transpuesto. Sí, lo mismo acá, ¿no es cierto? Añado un operador identidad que me convenga, ¿no? ¿Para qué? Para generar la transformación del operador hamiltoniano, del operador omega, ¿no es cierto? De todos estos, si agrupo, por ejemplo, voy a hacer uno de ellos, ¿no? Si agrupo, por ejemplo, bueno, voy a poner con negro. Si agrupo así, ¿ya? Si agrupo así, ¿cierto? Lo que yo tengo aquí, el producto que tengo aquí es el operador omega en la descripción de Heisenberg
multiplicado por el operador hamiltoniano en la descripción de Heisenberg. Ya, lo mismo hago acá, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo hago aquí, ¿ya? Aquí no puedo hacer eso, ¿no? Aquí simplemente es este operador, ¿sí? Este operador, ¿ya? Que es la variación en el tiempo del operador omega en la descripción de Schrödinger, lo estoy cambiando a la descripción de Heisenberg. Entonces, esto es una sola cosa, ¿ya? Que se representa así, ¿no es cierto? Que no es nada más que la derivada en el tiempo del operador en la descripción de Schrödinger, representado en la de Heisenberg. ¿Sí? Entonces, primero derivo en el tiempo en la descripción de Schrödinger y luego hago esta operación para cambiarla a la descripción de Heisenberg. ¿Ya? Y voy a poder escribir esta relación. ¿Sí? Voy a poder escribir esta relación. ¿Ok? Y entonces, ¿no? Modifiquemos esta relación. Para darle como... ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es esta relación? ¿Qué es esto último que nosotros tenemos aquí? ¿Cuál es el análogo en Schrödinger de esa ecuación? ¿Qué dicen? ¿Cuál es? Al teorema de Ehrenfest. Exacto, ¿no es cierto? Y entonces, este sería nuestro equivalente al teorema de Ehrenfest en la descripción de Heisenberg. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene esto, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene esto? No hagamos un ejemplo aquí, ¿ya? Supongamos que nosotros tenemos un operador en la descripción de Schrödinger, sí, que depende, ¿no es cierto?, de estas cantidades, ¿ya? Es el operador energía cinética, ¿no es cierto?, la descripción de Heisenberg, y el operador energía, energía potencial en la descripción de Schrödinger, ¿ya? Y entonces este operador lo vamos a cambiar a la descripción de Heisenberg. ¿Qué va a pasar cuando le cambie la descripción de Heisenberg? ¿Sí? Si yo lo puedo transformar así, digo, por ejemplo, supongamos que se transforma así. Entonces digo, no. El hamiltoniano en la descripción de Schrödinger se transforma al hamiltoniano en la descripción de Heisenberg así, por ejemplo. Ya, eliminemos el tiempo para quien haya duda. Supongamos que sea así, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Simplemente lo que yo voy a tener es este cambio. Sí, simplemente lo cambio así, ¿no? De, de los operadores en la descripción de Schrödinger, le voy a cambiar a los operadores en la descripción de Heisenberg. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿No? Empecemos por ese ejemplo, ¿ya? ¿Por qué puedo hacer esto, ya? Entonces digo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Tengo, ¿no? El operador hamiltoniano, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Sí ven? Sí, ya, que es igual, ¿no? Al operador P al cuadrado, sí, sobre 2m, y supongamos que es un oscilador, ¿no? La masa, omega cuadrado de x cuadrado. Ya, y todo esto está en Schrödinger, ¿no es cierto? Voy a poner al final nada más, ¿no? Entonces voy a pasarle a Heisenberg, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer, sí? Voy a pasar a Heisenberg, ¿no? Entonces digo, hago el operador evolución temporal, ¿no es cierto? Y lo multiplico aquí y acá, ¿ya? Entonces voy a multiplicar a todos ellos, ¿no es cierto? Para que no se altere, es decir, a toda eh, la ecuación que yo tengo aquí, ¿sí? La voy a multiplicar, ¿no es cierto? A la derecha y a la izquierda, ¿sí? Por el operador U, ¿ya? Y voy a construir, ¿no es cierto? Y voy a decir esto. Y entonces digo, aquí tengo el operador U así, ¿ya? Y lo mismo, ¿no es cierto? Acá, ¿verdad? Todas estas son cantidades constantes y solamente el operador U va a actuar así, ¿no? De x cuadrado.
¿ya? Y entonces estas cantidades yo las podría continuar expresando así. Por ejemplo, digo, esto es 1/2m, ¿no es cierto? Y voy a introducir el P, le voy a escribir como P por P, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Voy a tener esto, ¿sí? Y aquí voy a introducir, entre P y P voy a introducir el operador identidad en forma que me convenga, ¿no? Es esta, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que yo logro, no? Que agrupo estas cosas así, ¿ya? Y hago lo mismo en el otro lado, ¿no? Y hago lo mismo en el otro lado, ¿ya? Entonces digo, esto es, y así, ¿ya? Y esto es así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo logro, no? Yo digo, todo lo que está entre paréntesis es el hamiltoniano, ¿sí? Es igual a 1/2 de la masa de P al cuadrado, más, ¿no es cierto? 1/2 de la masa omega cuadrado por el operador X cuadrado, pero todo en la descripción de Heisenberg. ¿Sí? Y entonces, ¿no? El operador hamiltoniano en la descripción de Schrödinger resulta ser idéntico al operador hamiltoniano en la descripción de Heisenberg, en este caso particular. Ah, ¿por qué? Porque si yo puedo expresar, ¿no es cierto?, el hamiltoniano así en una serie, ¿sí? De hecho, yo puedo construir esto. Y de hecho, ¿no? Ustedes pueden demostrar, por ejemplo, que cualquier función, cualquier operador que sea función de X y P, ¿sí? En la descripción de Schrödinger, ¿ya? Ustedes pueden construir, ¿no es cierto? Un operador se puede simplemente expresar en una serie de Taylor, pongamos aquí cualquiera que sea, ¿no? En una serie de Taylor, ¿ya? Y entonces a cada término de Taylor hacer algo parecido como estos. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si aquí tenemos un término que es P a la n, ¿no es cierto?, sobre n factorial, ¿sí? De omega enésima respecto de P a la n, ¿sí? Y yo tengo este término, ¿no es cierto? Yo puedo decir, este de aquí, ya recuerden que este es un número, ¿no? Porque proviene de la expansión en serie de esta función, no como función, no como operador, sino como funcional, sino como función. Entonces esto es un número, ¿ya? Entonces, este operador de aquí, cuando haga la traslación, yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Y digo, hago la transformación de este, ¿ya? De todo el operador. Y este de aquí, ¿no es cierto? Nada más le pongo como P por P por P n veces, ¿no? Sí. Y en cada uno de estos yo puedo hacer, tengo uno inicial, un operador inicial, un operador final. Y en cada uno de los intermedios, ¿no es cierto? Yo puedo poner U por U adjunto, ¿ya? Y transformar, ¿no es cierto? Estas cantidades, ¿ya? Transformarles y decir, tengo el operador P en la descripción de Heisenberg. Y entonces, ¿no? Con esto de aquí yo puedo decir, si tengo un operador en la descripción de Schrödinger que dependa de X y P, el operador en la descripción de Heisenberg no es nada más que esto. Sí. De hecho, hay un ejercicio que solicita demostrar eso, ¿ya? Pero aquí más o menos les doy la idea como más o menos es, ¿ya? Y entonces yo tengo esa pequeña demostración, ¿no es cierto? Y ahí se puede demostrar y utilizar eso, ¿no? Entonces, este es el caso, ¿sí? Este es un caso, ejemplo fácil, sencillo. Y entonces en la descripción de Heisenberg es lo mismo. Y yo podría entonces, aplicando esta ecuación, ¿sí? Aplicando esta ecuación, ¿sí? Tener directamente la resolución de la evolución de los operadores en la descripción de Heisenberg, ¿sí? Para el oscilador armónico, por ejemplo. Y entonces, si ustedes hacen este ejercicio, van a ver que nunca pasan, ¿no es cierto?, por los polinomios de Legendre, ¿sí? Y todas esas cosas que se necesita en la resolución de Schrödinger en la representación de coordenadas. Ya, aquí automáticamente van a tener, ¿no? Porque ustedes ya pueden calcular la variación del operador P en el tiempo, ¿sí?
y pueden calcular la variación del operador X en el tiempo y resolver el sistema. ¿Ya? Que más o menos nosotros vamos a hacer con un ejemplo para el, bueno, para el operador, ¿no es cierto? Bueno, para la partícula libre más bien, ¿ya? Segunda cosa que les quería mostrar es la equivalencia, ¿no? ¿Sí? Esta es lo que nosotros obtuvimos, ¿verdad? El equivalente a la ecuación de Ehrenfest en la representación de Heisenberg. ¿Sí? Si yo ahora digo, voy a sacar el valor esperado de esto, ¿ya? Voy a llegar, ¿no es cierto? Después de hacer algunas identidades, digamos, algunos pasos, voy a llegar a la descripción de Schrödinger, ¿sí? Que es lo que nosotros teníamos, ¿no es cierto? De teorema de Ehrenfest, pues ya se puede llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, es básicamente la misma, ¿sí? Y recuerden, ¿no? Aquí, ¿sí? Se supone que en la descripción de Heisenberg, ¿no es cierto? El operador, el estado más bien dicho, no cambia, ¿no? Entonces, si cojo como tiempo el tiempo cero, donde voy a utilizar la descripción de Heisenberg, sí, este representaría el estado en la representación de Heisenberg, ¿no? Un estado que no cambia en el tiempo, no evoluciona en el tiempo, ¿ya? Y entonces la evolución está directamente representada en los operadores, ya no en las funciones de onda. ¿Sí? ¿Preguntas de eso? Entonces, ¿no? Vamos a, vamos a la siguiente, al ejercicio, ¿no? Sí, vamos al ejercicio. Pues vamos a resolver, ¿ya? A resolver la evolución temporal de los operadores en la descripción de Heisenberg. Ya, partamos de aquí, ¿no es cierto? Entonces, partamos describiendo el hamiltoniano de ese sistema. Ya, el hamiltoniano de ese sistema va a ser ese, ¿no? P cuadrado sobre 2m. Como se ve a simple vista, el hamiltoniano conmuta con P. ¿Qué conclusión saco de ahí? Vladimir, ¿qué conclusión saco de ahí? De ahí puedo sacar dos conclusiones al menos. Que el hamiltoniano es invariante, primero. ¿Invariante ante qué? Invariante tiene una evolución temporal, o no, espacial, perdón. Ya, invariante ante una traslación espacial. ¿Sí? Esa es la primera. Ujú. Ya. Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra? Mm, Eso sale del teorema de Ehrenfest. ¿Cuál es la otra? Que Si le el vemos en la momento descripción. no depende del tiempo. ¿No le oí bien, Pamela? Que el momento no depende del tiempo. Ya, ¿no es cierto? Que el valor esperado del momento, ¿sí? No depende del tiempo, es decir, es una constante de movimiento, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento clásico, ¿sí? Es constante, ¿no? Esas dos conclusiones puedo sacar, ¿ya? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿no? Vamos a lo siguiente, ya en función de todo lo que hemos visto. La siguiente es que el hamiltoniano en diferentes tiempos conmuta. Sí, porque de hecho no depende del tiempo, ¿no? Entonces aquí simplemente le puse explícitamente, ¿no? Para que se vea que si este le evalúa al tiempo T1 y al tiempo T2, ¿no es cierto? Básicamente van a conmutar. Sí. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? ¿Qué quiere decir de lo que vimos? ¿Ya? Entonces, si ¿cierto? Acá, ¿dónde estaba eso? Aquí, ¿no es cierto? Si en la descripción de Schrödinger un operador conmuta con el hamiltoniano, el operador en la descripción
Heisenberg, ¿no es cierto?, es el mismo que el operador en la descripción de Schrödinger. Sí, excepto que ahora estoy aplicando al hamiltoniano mismo como operador. Entonces, esta línea es importante, ¿no? Se la recuerda, ¿ya? Y entonces, no es esta. No, acá. Entonces, ¿no es cierto? El hamiltoniano en la descripción de Heisenberg es lo mismo, tiene la misma forma que el hamiltoniano en la descripción de Schrödinger, ¿ya? Y entonces, este es el hamiltoniano en la descripción de Heisenberg. Sí, simplemente reemplazando P en la descripción de Heisenberg. Y no le voy a poner sub H's, ¿no? En este caso, ¿sí? Y entonces yo puedo ya utilizar esta ecuación. ¿Sí? Yo ya puedo utilizar esta ecuación, ¿no es cierto? Y decir, la evolución temporal de un operador en la descripción de Heisenberg ya tiene esta forma, ¿no es cierto? Y voy a utilizar eso para sacar la evolución de la posición y el tiempo. Y entonces, ¿no? La variación del operador posición todo esto recuerden, ¿no? En la descripción de Heisenberg no es nada más, ¿no? Que 1 sobre h barra del conmutador de la posición en la descripción de Heisenberg por, ¿no es cierto?, el hamiltoniano en la descripción de Heisenberg. Sí, pero habría que recordar, ¿no? Aquí, justamente, la posición en la descripción de Heisenberg tiene, sí, simplemente es esto, ¿no? X le estoy llamando X de Heisenberg, P, ¿no es cierto? Estoy llamando P de Heisenberg. Ya, simplemente, ¿no? Entonces tengo esta de aquí. ¿Sí? Y entonces la posición en la descripción de Heisenberg, ¿no es cierto?, conmuta así. ¿Ya? Necesito calcular este conmutador, ¿sí?, en la descripción de Heisenberg. Y necesito, ¿no es cierto?, hacerle variar el operador X en la descripción de Schrödinger, calcular su dependencia explícita, su variación explícita en el tiempo y cambiarle a Heisenberg. Pero, ¿no es cierto?, el operador X en Schrödinger no depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, como en Schrödinger no depende del tiempo, esta derivada de cero. ¿Ya? Y simplemente tengo esto, ¿no? Todo esto en la descripción de Heisenberg, ya todo estoy trabajando ahora en la descripción de Heisenberg. Todos deberían tener sub h si es que queremos interpretar eso, ¿ya? Y entonces calculo este conmutador, mismas leyes, ¿no? No ha cambiado nada. Y entonces tengo esto, ¿no? Sí. Entonces el conmutador de x con p cuadrado, recordarán, ¿no? Con la función de p, ¿sí? Nosotros calculamos a que era igual, ¿no es cierto? Sí. Tenía que ver con la derivada con respecto de p por IH barra, ¿no? Y entonces hago eso de acá y es esto, ¿verdad? Entonces me da esta cosa de aquí, ¿sí? Y entonces lo que yo obtengo es que, ya, entonces tengo, ¿no? El operador x, y entonces este de aquí, ¿no es cierto? Era IH barra por la derivada de f, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo esto, ¿ya? Calculo por otro lado la variación, ¿no es cierto? La evolución de P en el tiempo, ¿sí? Al igual que X, ¿no es cierto? No va a tener una dependencia explícita en el tiempo. P en la descripción de Schrödinger no depende explícitamente del tiempo, entonces esto es cero, ¿ya? Y entonces esto simplemente me da esto, ¿no? Y tengo entonces que la variación del operador P en el tiempo es cero. Eso quiere decir que P al tiempo T es igual a P al tiempo cero. ¿Sí? Y de aquí ya puedo resolver, ¿no es cierto? Entonces, resuelvo estas dos y digo, de aquí, ¿no es cierto? Encuentro que la variación del operador X al tiempo cero, ¿sí? Más bien dicho, con el tiempo no es nada más, ¿no? Que un operador que no depende del tiempo sobre la masa, ¿sí? Y resuelvo, ¿no? Entonces digo, el operador X en el tiempo, ¿sí? No va a ser nada más, ¿no es cierto? Como el operador P no depende del tiempo, esto simplemente al integrar se multiplica por el tiempo, ¿no es cierto? Y sumo el operador X al tiempo cero como, sí, ¿cómo se llama? La constante, ¿no? Indeterminada. Y ya tengo resuelto, ¿sí? Y la resolución del sistema es esta, entonces. ¿Sí? Y ahora sí,
por ejemplo, yo ya podría calcular un ejercicio que hicimos antes de cómo evoluciona un paquete gaussiano, ¿no es cierto?, que estaba completamente determinado al tiempo cero. Sí, nosotros hicimos este ejercicio, ¿no es cierto? Y dijimos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo, sí, yo tengo un paquete gaussiano localizado, por ejemplo, aquí, digamos, ¿no? Voy a ponerle aquí, este es el paquete gaussiano, ¿no es cierto?, al tiempo cero, ¿ya? Y este es un paquete gaussiano que representa una medición, ¿no? Y bueno, esta es una función de onda gaussiana, ya más bien, para no poner la fórmula que no me acuerdo. Sí, entonces esta es, ¿no es cierto?, al tiempo cero, ¿ya? Y nosotros hallamos, ¿no?, cómo es que la partícula está libre, se movía y nosotros veíamos, ¿no?, que la partícula se deformaba, ¿no? Entonces la función de onda se deformaba y esta era la función de onda al tiempo t y veíamos, ¿no?, que esto de aquí se iba ensanchando, ¿no? Sí, eso es lo que vimos, ¿no? Y este fue todo un problema en la descripción de Schrödinger, ¿ya? Nosotros ahora ya podríamos hacer lo mismo en la descripción de Heisenberg y sacar, por ejemplo, la evolución, ¿no es cierto?, del valor esperado de esa cosa, ¿sí? Porque simplemente necesitaríamos ¿sí? Necesitamos simplemente la forma sí al tiempo cero, es lo único que necesito. Y ya entonces, de aquí, yo ya podría sacar cómo evoluciona los valores esperados de esta función, ¿no es cierto?, de esta partícula que tiene una forma gaussiana al tiempo cero. ¿Sí? Y ya entonces podría sacar, ¿no es cierto? En principio podría sacar simplemente esto, ¿ya? Que va a ser nada más que la evolución, ¿no es cierto?, del paquete. ¿Ya? Igual podría sacar esto, ¿no es cierto? Bueno, pues el tiempo cero, que es, sí. Y esto de aquí es independiente del tiempo. Esto de aquí es una constante de movimiento, bueno, de manera general. Sí, esto de aquí es una constante de movimiento porque P no depende del tiempo, ¿no? Entonces esto es una constante de movimiento que es la cantidad de movimiento de la partícula libre, por ejemplo. Sí. Entonces, esta es la descripción de Schrödinger. Preguntas. Profe, el teorema de Ehrenfest tiene cierta similitud al teorema de, bueno, a la ecuación de Hamilton-Jacobi, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay no me acuerdo en qué libro es. Hay un libro, ¿no es cierto?, en el cual dice, ¿no? Bueno, matemáticamente Hamilton-Jacobi estuvo, bueno, en la ecuación de Hamilton-Jacobi, digamos, ¿no es cierto?, estuvo súper cerca de poder expresar la ecuación de Schrödinger con unos supuestos, ¿no? Y ahí demuestran más o menos, ¿ya? Entonces, justamente la similitud que tiene, ¿ya? No recuerdo qué libro es ese, ¿no? Pero es una descripción matemática muy semejante, ¿no? Que si se hubiese tenido la idea ¿no es cierto?, de que las partículas vienen representadas por una cierta probabilidad, ¿no es cierto? Sí, entonces hubiese podido sacar matemáticamente esto, digamos, ¿no? Sí, ir muy cercano a la ecuación. Bueno, eso ya. Preguntas. Profe, Digan. en la descripción de Heisenberg siempre tengo o sea, que considerar a mi función de onda en la función del tiempo cero o, por ejemplo, No, puedo tener información en otro tiempo no, y sé que no va a simplemente, cambiar. claro, simplemente la función de onda no evoluciona. Es decir, yo tengo un estado a un tiempo inicial. Sí, cualquiera que sea, ¿no? Cualquier que sea el valor de t sub 0. ¿Ya? Y ese estado no cambia en el tiempo. Quien cambia en el tiempo son los operadores. Sí, los operadores son los que están evolucionando en el tiempo. ¿Ya? Y de allí, si quiero sacar información, ¿no es cierto? Yo necesito calcular los valores esperados, bueno, lo que sea, ¿no? Que necesite, ya. Pero de ahí sale la información, ¿sí? Entonces, el estado inicial es cualquiera, ¿no? Es un tiempo, pero es fijo. Ese, ese estado no evoluciona. Entonces, en este concepto, el quien evoluciona son los operadores.
¿sí? Entonces los operadores tienen una forma de evolucionar, ¿no? Y una vez que yo tengo definido el estado inicial, yo ya sé cómo va a evolucionar ese sistema para cualquier tiempo. Sí. Pero los operadores cambian de acuerdo a eh, qué tiempo yo defino como inicial, ¿verdad? Un- Eh, claro, sí, sí. De pronto aquí no se ve. Por ejemplo, verán, hagámosle justamente el deber que quiero que hagan, ¿sí? Estudiemos, o estudien ustedes, ¿sí? Hagan como ejercicio, pueden hacerlo ahorita, de hecho deberían hacerlo ahorita. Y entonces, por ejemplo, tienen un sistema, ¿no? Que básicamente es un oscilador, ¿ya? Entonces, tienen un sistema que, por ejemplo, es un sistema masa resorte, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Van a plantear el Hamiltoniano, ¿sí? Y van a resolver cómo evoluciona el sistema, ¿no es cierto? X y P como función del tiempo en la descripción de Heisenberg, ¿sí? Eso es lo que van a hacer, ¿no? Y van a suponer, por ejemplo, que el tiempo inicial es cero, tal cual, ¿no es cierto? Y ustedes van a suponer, ¿no es cierto?, que van a poner todo en función de x sub cero y p sub cero. Por favor, trabajen. Tenemos como 15 minutos para que puedan terminar eso.